hoy yo les traigo la semillita que he titulado Dios siempre ha estado. Y para empezar quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez ustedes han estado en una situación en donde sienten que Dios no está? ¿O que se alejó o simplemente se desapareció? Ujú. Quizás alguna circunstancia donde cuesta más percibirlo o sentir que está cerca. Bueno, con respecto a esto vamos a hacer una pequeña dinámica. Vamos a ver esta primera imagen. Quiero que me describan qué pueden ver en esa imagen. Ahí brevemente. Un hombre joven señalando algo, tiene el pelo largo, barba, podemos ver que está sonriendo, podemos ver su ropa, tiene ahí una pulsera, un reloj, anda vestido bonito. Ok, ahora veamos la segunda imagen. ¿Qué se ve ahí? Ajá, el hombre, pero borroso. Ahí cuesta más ver sus facciones, cuesta más ver su cara, por ejemplo, cuesta más ver lo que anda puesto. Veamos la siguiente imagen. Aquí podemos ver las dos imágenes anteriores lado a lado. Es una comparación de estas dos. Como podemos ver, siempre vemos las dos imágenes. Son la misma imagen, nada más que la segunda estaba más borrosa. Aunque se ve más borrosa en la segunda imagen, sabemos que es el mismo hombre y sabemos que ese hombre sigue ahí y está ahí, pero por que se nos dificulta verlo no significa que se desapareció o que ya no está. Esto es exactamente lo que nos pasa a nosotros con Dios. A través de toda la Biblia podemos ver que Dios es fiel y siempre ha estado con nosotros. Ha estado antes de que naciéramos, antes de la fundación del mundo. Él prometió estar con nosotros en todos los días de nuestras vidas e incluso nos prometió una vida eterna con Él. Como podemos ver, Dios siempre ha estado y siempre va a estar, nos lo reafirma una y otra vez. Simplemente, a veces nuestra capacidad de percibirlo se ve afectada por todas las diferentes circunstancias que afrontamos a lo largo de nuestras vidas. Además, el temor, la ansiedad, las preocupaciones son solo algunos de los muchos factores que afectan nuestra visión de Dios y esto hace que no podamos verlo con tanta claridad como veíamos en estas imágenes. Sin embargo, eso no significa que Él se ha ido o que ya no está o que nos dejó solos. En momentos así, donde sentimos que ya no podemos percibirlo, donde no sentimos a Dios cerca, es donde debemos hacer una pausa y recordar lo que nos dice Romanos 8, 38 y 39. Y lo vamos a leer. Dice: y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por esto, hermanos, los invito a que cuando estemos pasando por tiempos difíciles, hagamos una pausa en medio de la situación que sea, para recordar que Dios siempre está con nosotros, ya que nada puede separarnos de su amor. Muchas gracias. Aleluya. Qué bien. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir a compartir en esta mañana uno de los textos para mí más difíciles que yo he logrado encontrar en la Biblia. Hay muchos, pero este es un texto muy difícil por todo lo que trae, por todo lo que está ahí, por todas las cosas que realmente saltan de ese texto. Uno podría compartir de este texto diferentes cosas, inclusive me atrevo a decirlo, que este texto es lo que hace el compendio para que las cartas de Pablo tomen lugar sobre ese texto. Entonces, ese texto es un texto muy importante, es un texto que por el contexto que hoy vamos también a ver,
es un texto que hay que prestarle muchísima atención por todo lo que él dice y desarrolla, y que creo que es una palabra del Señor para nosotros, como toda la palabra de la Biblia. Pero específicamente en este tiempo así es. Entonces, vamos a ver, y tal vez ustedes cuando vean el texto, ustedes dirían, no, hombre, si yo ya me sé eso. Pero a mí personalmente este texto me reta. Ese texto es un texto que tiene tantas cosas, tantísimas cosas, que hay que tener muchísimo cuidado para elaborar lo que realmente ahí está, ¿ok? Para los del curso del taller del maestro, recuerden, hoy me califican, me están calificando a mí, por eso estoy medio nervioso. Entonces, todos los que están en el curso del taller del maestro, ahora sí, desquítense de todo lo que les he dicho que está malo, ¿ok? Listo. Bueno, nos vemos el jueves para la retroalimentación. Bien, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor, Juan capítulo 15. Vamos a ver las carillas. Ah, facilísimo, Juan 15. Ok. Jesús es la verdadera raíz. Esta es la parte final, la tercera parte tercera y final. Y Juan capítulo 15. Y es Juan en el capítulo 15 que nos viene hablando sobre: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador y ustedes son los pámpanos. Eso es lo que pudiéramos decir que de principio dice ese texto. Este capítulo 15 es sumamente importante y es un texto que debe ser examinado con mucho cuidado, hermanos. Y la importancia para poder desarrollar bien ese texto es el contexto. El contexto es lo que realmente nos va a decidir y nos va a definir mucho de este texto. Porque de este texto se pudiera decir muchas cosas si usted no ve el contexto, ¿verdad? Usted agarra Juan 15, 1 al 8, y sencillamente usted dice, sí, ahí dice, el Padre es el labrador, Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos. Sí, cerremos y vámonos. Pero ¿será todo esto esa la verdad que incluye este texto? Definitivamente necesitamos por eso ser exhaustivos a la hora de revisarlo, de observarlo, de interpretarlo y de aplicarlo. Amén. Entonces es valioso que usted y yo nos coloquemos sobre ese texto que, vamos a ver, voy a leerles la versión, esta es la contemporánea. No va a diferir mucho posiblemente en la Reina Valera de ustedes, pero, o los que tienen Reina Valera, pero al final sí hay algunas palabras ahí que son importantes de tomar y de definir. Muy bien, Juan capítulo 15 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid verdadera y ustedes los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará y será recogido y arrojado al fuego y allí arderá. Si permanecen, verso 7, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Voy a dejarlo hasta ahí, hasta el verso 8, porque no creo que nos alcance más para allá. Hermanos, necesitamos, como les comenté al principio, ubicarnos en el contexto. Que el contexto de este texto, hermanos, es lo que nos va a dar a nosotros lo fundamental para una sana interpretación y una sana administración en esto. ¿Qué era lo que realmente estaba pasando? Yo me pregunté
¿por qué Jesús se le ocurrió decir y por qué a Jesús se le ocurrió contar y empezar a hablar sobre este tema? El contexto anterior a nosotros nos relata y nos dice que estaba Jesús en el aposento alto y estaba con todos aquellos hombres tratando de consolarlos y tratando de animarlos. Había un escenario que es el escenario de la última cena, en donde ellos están ahí, y resulta que también tenía Jesús muy presente que él iba a salir de ahí y que nunca más posiblemente volvería a comer del pan ni a beber del vino. Posiblemente Jesús sabía que ahora el Padre, que también estaba en medio de ellos, estaba para consolar y estaba para animarles y estaba para que direccionara todo. Es ese texto el que nos dice a nosotros en la forma, en ese contexto, hacia dónde fue dirigido Jesús y por qué Jesús realmente toma ese momento. Creo que es importante, hermanos, que nosotros en esto revisemos qué tipo de rama somos. Ese es uno de los grandes objetivos. ¿Qué tipo de rama somos nosotros? Recuerdan que en las anteriores entregas, en la primera, hablé sobre la vid. ¿Se acuerdan de la vid cuando vino y aquel hombre le pidió un año? ¿Se acuerdan? Le dice, déjeme en que yo escarbe las raíces, que examine las raíces, y dentro de un año, si esto no sirve, usted venga y lo corta. Eso es parte de un contexto de este texto. Esa viña, y ahora vamos a hablar de la viña, y solo quiero ponerles en la generalidad del pasaje, del texto y del contexto, porque no podríamos poner punto a punto, sería muy largo. Pero realmente esta viña pareciera que aquí ya tomó una forma y el fruto que se esperaba en ese año ya no va a ser. Parece que este fruto de esta viña ya no iba a ser, porque esa viña era Israel. Y Jesús inmediatamente empieza diciendo, yo soy la viña. Una de las 6 formas de los yo soy de Jesús. En Juan aparece yo soy la luz, yo soy. ¿Se acuerdan todos los yo soy? Este es uno de los últimos yo soy. Yo soy la vid verdadera. Amén. Y entonces, hermanos, aquí empezamos nosotros a generar toda una forma en la que el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra quiere traernos a nosotros. El contexto bíblico nos va a conectar, hermanos. Siempre acostúmbrese usted cuando lea un texto, ver el contexto anterior y el contexto posterior, porque eso te va a dar mucha más amplitud. ¿Qué fue lo que causó que Jesús entrara en esta analogía? Es importante porque al final el contexto, cuando venimos al contexto también de la forma en la que Jesús va a expresar, en la forma en que Jesús entró a esta analogía, tiene todo un buen sentido. Aparece en el capítulo 14 la cena, ¿verdad? Y yo creo que él no mencionó, esa es mi interpretación después de observar algo, que Jesús no pronunció esto en el aposento alto, que Jesús esto lo pronunció en otro lugar. Ustedes me preguntarían cómo sabemos que es verdad. Porque Juan capítulo 14, vamos ahí, Juan 14, vean en el verso 31, por eso yo digo que Jesús no lo dijo en el aposento alto, porque la Biblia me dice en el contexto que no fue en el aposento alto, y esto va a ser muy importante. Pero vean 14:31, pero para que el mundo sepa que amo al Padre, hago todo tal y como el Padre me lo ordenó, dijo. Y vean que inmediatamente, ¿qué les dijo? Levántese, vámonos de aquí. Por eso creo que no fue en el aposento alto donde se predicó esto. Ahora, ¿dónde se predicó? Bueno, hay un contexto también en Juan que nos dice hacia dónde se dirigió Jesús. Jesús posiblemente estaba camino a Getsemaní. Oigan qué importante, hermanos. Jesús va camino a Getsemaní. No se olvide usted qué fue lo que pasó en la reunioncita donde comieron y bebieron. Ahí estaban todos aquellos
El escenario es un escenario tremendo. Jesús lanza una pregunta, Jesús lanza un comentario, dice, alguno de ustedes me va a entregar. Y todos empiezan a volver a ver si seré yo. Dijo, no, seré yo, maestro, seré yo. Y ahí en ese mismo contexto es cuando Judas se le acerca y Jesús le dijo, el que mete la mano conmigo, ese es. Lo que has de hacer, Judas, de una, hágalo pronto. Ese es el contexto. Ahora Jesús se queda con los 11 ahí, hablándoles y ministrándoles del amor, hablándoles y ministrándoles sobre la hora difícil y ardua que había de venir sobre él y sobre el mundo. Ay, hermanos, el Señor me enseñó algo, pero es que no puede ser porque eso es otra cosa. No, y me están calificando, y yo me decía, se salió, bueno. Entonces, el punto está en que es importante que nosotros podamos ver en esto cómo Jesús va camino a Getsemaní. Y camino a Getsemaní es que yo creo que en el valle de Getsemaní, el valle de... me olvidó el nombre del valle. Pero bueno, va camino a Getsemaní. Para ir camino a Getsemaní tenía que pasar también por el templo. El templo de Herodes era un templo que tenía una puerta gigantesca que se había mandado a traer, y la puerta tenía un dibujo tenía una vid que era de oro. Los estudiosos o las personas que califican esto hablan de 12,000 millones de dólares que pudiera costar eso en este momento. Es una puerta en bronce y lleno de oro. Y lo que tenía en la puerta era la vid, era una gran vid. Antes del tiempo, en los tiempos de los macabeos, después del tiempo del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, con el tiempo de los macabeos, era tan fuerte el tema de la vid para Israel que las monedas tenían grabadas una vid. Esa era la moneda que se usaba. Para decir esto, es importante saber que entonces Israel era la vid verdadera, o era la vid que Dios había plantado, era la vid de Dios en medio de este tiempo. Jesús va camino a Getsemaní, ahora va con 11. Y Jesús inmediatamente cuando va a ir para Getsemaní, que es su momento de dolor, su momento de sufrimiento, su momento en donde dice que sudó sangre, hermanos. Imagínense qué momento más impresionante es. Y entonces Él les empieza a decir, yo soy la vid verdadera. Con todo el contexto. Jesús les está diciendo, yo soy la vid verdadera, pero no solamente eso dice. Dice, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hermanos, aquí ya nosotros en el verso 3, Él les dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado, pero yo sé por el contexto que estudié, que esta palabra que dice ahí, ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado, hablando de una salvación perpetua, que la salvación trazada a través de la obra de Cristo legalmente, usted no la puede perder. Él le dice, ustedes ya están limpios por la palabra. Sin embargo, en el contexto anterior aparece que Él le lava los pies y les dice, es que ustedes están limpios por la palabra, ahora usted lo que necesita es lavarse los pies. Y Pedro se pone todo, ¿verdad? Y le dice, no, usted no me va a bañar a mí, Señor, disculpe. Y Jesús le dijo, si no, no tendrás parte conmigo. Hablamos entonces que la salvación en medio del proceso del cristiano también, eso como contexto y como generalidad, necesitamos estar viendo cómo andamos los pies. Estamos lavándonos los pies, porque nosotros hemos sido limpios por la palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo dije, usted está limpio por la palabra. Ah, no lo creen. Ustedes están limpios por la palabra, hermano. Ok, es que es muy importante. Pero también por el contexto sé que Jesús allá en el capítulo 13 de Juan le dice, ustedes están limpios por la palabra, pero no todos. ¿Qué le dijo? Pero no, porque hay uno, hablando de quién, de Judas, que no estaba limpio. Dice, ustedes están limpios por la palabra, pero no todos. Entonces, este contexto nos lleva a entender que Jesús le está hablando a los 11 discípulos, diciéndoles, yo soy la vid verdadera.
Ya no es Israel la vid verdadera. Ustedes ya no serán sustentados por todos los beneficios que han recibido por ser israelitas. Porque el pueblo de Israel, hermanos, por toda su desobediencia y todo lo que hacía, era un pueblo que a pesar de todo eso, era un pueblo que era guardado y cuidado por Dios por el pacto que se había hecho eternamente y perpetuamente. Amén. Sin embargo, ahora Jesús dice, no, yo soy la vid verdadera. Ahora yo sí soy la vid verdadera. Estos discípulos que estaban ahí y en estos primeros versos nosotros vemos que Él dice qué es lo que realmente va a pasar. Ahí aparece el Padre haciendo una tarea. Otra vez como generalidad. Dos ministerios del Padre ahí es cortar y limpiar. Eso lo hace el Padre. El Padre sabe a quién quitar y a quién limpiar. ¿Aló? Todavía no me estoy metiendo en problemas, ya casi entro en los problemas que me voy a meter. ¿Cuál es uno de los problemas que yo veo aquí? Por eso les decía que es un texto muy difícil. Es que parece, ¿qué tipo de rama somos? Vean que en el verso 2 de capítulo 15 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. La pregunta que usted y yo seguro nos estamos haciendo y que mucha gente se puede hacer, y por eso otra vez el texto es de mucho cuidado. Entonces, quiere decir, y les pregunto, usted está en la vid, él dice, yo soy la vid verdadera. Todo pámpano, toda rama que en mí no lleve fruto, yo lo corto y lo echo. ¿Quiénes son los que están en la vid verdadera? ¿El creyente o el no creyente? ¿Quiénes están en la vid verdadera? ¿El creyente o el no creyente? ¿O está el creyente y el no creyente? Y el no creyente que está ahí es el que no tiene fruto, lo corta y lo echa al infierno. ¿O es el cristiano que no lleva fruto, que es castigado por no llevar fruto? Ve que se puso medio difícil la cosa. ¿Verdad que sí está difícil? Por eso dejémoslo hasta aquí. Dejémoslo por bien, hermanos. Necesitamos ver esto. Vean, interesante, cómo el verso 2, también al final, el verso 6 y el verso 8, también hablan del fruto. Vean el verso 2, 15:2, en la segunda parte. Y todo aquel que lleva fruto, que yo creo que es un cristiano, yo lo creo así, todo aquel cristiano que lleva fruto, Él lo limpia para que lleve más fruto. Amén. Y vean el verso 6, que es una reafirmación. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará y será recogido y arrojado al fuego y allí arderá. Saben, hermanos, que las ramas del pámpano no servían ni para calentar, porque no podían. Es más, al arder en el fuego era un marascal y no servía para nada. Esa rama era cortada y tirada afuera porque no servía. Naturalmente no servía para nada. Sin embargo, el verso 6 dice, el que no permanece en mí será desechado. Vean el verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Ahora vemos, hermanos, que entonces tenemos dos ramas ahí. Está la rama que es el verdadero cristiano y en el contexto que Jesús les empieza a hablar a los 11, podríamos nosotros ya argumentar y decir categóricamente que esos 11 son una vid verdadera. Y Jesús les está diciendo, ustedes, yo soy la vid verdadera, ustedes son pámpanos que están ahí, mas hay uno que es el mentiroso Judas, que es una rama seca, que será cortada y arderá en el infierno. Ahora, esto sería muy fácil decirlo hasta ahí, pero ¿qué pasa con toda la parte aplicativa con respecto a esto, hermanos? Jesús habla de las ramas que no sirven y por eso qué tipo de ramas somos nosotros es lo que hay que definir aquí esta mañana antes de que usted se vaya. Sin condenarse, pero sí con revisión exhaustiva. ¿Qué tipo de rama es usted? Porque hay muchas ramas que están en la vid, pero no son una vid que tiene fruto. Hay muchas ramas, hermanos, y hoy lo estamos viendo más que nunca. Hermanos, hay relaciones superficiales. Judas, vean a Judas. Judas estaba con Cristo, caminó 3 años con Cristo y sumamente honrado como contador. Un aplauso para los contadores. No, los contadores son honrados. Bien, Ale. Judas, como el administrador de la plata,
Fue honrado, hermanos. Andaba la plata, fue y le pagó al mesonero y anduvo con la plata haciendo, ¿verdad?, una buena administración, como la tenemos aquí a través de doña Ania, como nuestra directora administrativa, y Alex, que nos ayuda en la contabilidad, y yo que me encargo de gastar. Pero es que tiene que haber alguien que se sacrifique por los demás. Okay. Gracias, hermanos, por dar para la gloria de Dios. Hermanos, resulta que este hombre fue muy honrado. Judas, honrado. Y por eso, lo que pasa es que en Judas ya se estaban viendo algunas cosas. ¿Se acuerda cuando se peleó por el asunto del perfume? ¿Verdad? Que dijo que ¿cómo es posible que ese perfume lo hubiéramos vendido y hubiéramos hecho aquí un business? ¿Verdad? Los contadores son tremendos y los administradores también. ¿Cómo hacemos algo para tener más plata? Pero Judas realmente es una rama que realmente es una rama superficial. Estuvo con Jesús. Y Jesús lo amó tanto, pero Judas no amó a Jesús. Judas no permaneció. Y el tema en esta hora con Juan capítulo 15 es permanecer. Dígale al que está a la par, permanecer. Dígale, permanecer. Es permanecer, es permanecer, es permanecer. Los 11 discípulos y los que se comportan como ellos durante toda la historia de la iglesia serán las ramas que dan fruto. Estos 11, más todos los que se comportan de la forma adecuada, serán estas ramas que realmente dan fruto y mucho fruto. Jesús les dice y les recuerda Jesús a ellos con respecto a esto. ¿Qué tipo de rama entonces nosotros somos? Aquí pasó algo. Vean lo que Jesús les dice en Isaías capítulo 5, verso 3. Jesús les va a contar esta historia camino a Getsemaní ahí. Y capítulo de Isaías 5 nos trae a nosotros a memoria este texto que dice, quiero cantar. Estamos ahí en Isaías capítulo 5, verso 3. Porque Jesús dice, ahora pues vecinos, bueno, la Biblia dice, ahora pues vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y la viña. Jesús les dice, quiero cantar ahora por mi amado el canto de mi amado a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil, la cercó y la dejó de piedras, y luego plantó en ella vides escogidas. En medio del campo levantó una torre y además construyó un lagar. Esperaba que su viña diera buenas uvas, pero dio frutos y uvas silvestres. Y ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer a mi viña que yo no le haya hecho? ¿Cómo es que Dios dio uvas silvestres cuando yo esperaba que diera buenas uvas? Pues voy a mostrarles que lo que haré con mi viña, le quitaré la cerca para que sea consumida, abriré la brecha en su muralla para que sea pisoteada, haré que se quede desierta, nadie podrá ni cultivarla, crecerán en ella cardos y espinos, y ordenaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Ay, el labrador. Con el labrador no se juega. Toda rama que en él no lleve fruto es cortada y echada. Ahora sí, ¿qué rama es usted? Porque si nosotros queremos contestar eso, necesitamos entender el tema de los frutos. ¿Qué son los frutos? Y vamos a contestar eso posiblemente hoy, si espero que me dé ese tiempo. Hermanos, cuando nosotros vemos este tema, hay muchos creyentes viviendo en otras vidas. ¿Cómo fue? Yo dije que, dígalo, hay muchos creyentes viviendo en otras vidas. Hay creyentes que viven del éxito. Hay creyentes que viven en una vida que es plata, negocio, comercio. Hay otros creyentes que viven en otras vidas con respecto a dar tiempo y hacer a través de esta vida de ellos su vida, éxito, trabajo, empresa. Miles de vidas que no son vidas genuinas son las que hoy acaparan a los cristianos. Hermanos, y note esto, yo lo voy a decir con temor y temblor, pero muchas personas que han estado en medio de la comunidad de fe, en medio del ser iglesia, cuando vino la pandemia, se perdieron un 22% de gente que dejó de ser cristiana evangélica. Y yo dije, Señor, ¿qué es esto?
Hay otro 20% que no regresó a la iglesia. Todavía siguen sin regresar. ¿Y qué es esto, hermanos? ¿Qué fue lo que pasó? Y usted tiene que verlo, hermano. Cuando usted oiga a un hermanito por ahí, dice, es que es una nueva revelación. Yo me topé con un hermanito y ¿qué hermano? ¿Dónde está? ¿Está allá? No, ya. Ya yo superé eso. ¡Ápale! Y me dice, si quiere hablamos. Hermanos, donde empiezan a quitarle libros a la Biblia. Vean que las ramas superficiales y las ramas que se apartan de la vid empiezan a generar este tipo de pensamiento. Es una nueva revelación, es una nueva forma, es un nuevo esquema. Hoy con Alex compartíamos ahí en la clase, ¿verdad? Nuevas filosofías. Yo soy de Pablo, yo soy de aquel otro, yo soy de aquí, yo soy de allá. Ahora yo sí tengo la última palabra, ¿verdad? Es que esto sí, esto es asunto de congregarse, ya este asunto ya no es. Gente que ha estado, gente que ministerialmente fue, gente que estuvo en iglesia, gente que se involucró como Judas con Jesús mucho tiempo y al final dieron un mal o no dieron fruto y fueron cortados. Hermanos, es una llamada de atención porque hoy el mundo está fraguando en un montón de direcciones, en un montón de religiones. Hermanos, hay personas que siguen insistiendo en que no es necesario, inclusive, ¿para qué me voy a congregar? ¿Para qué el asuntico es el diezmo? ¿Para qué el asunto de ir a la iglesia tanto? ¿Y qué es la cosa con la iglesia? Cuidado, cuidado, cuidado con esas voces, hermanos. Usted necesita, diga, permanecer. Usted necesita, no es por tu fuerza. Vea que la rama va a dar fruto por permanecer. Vea que la rama dará fruto porque permanece. La rama no puede dar fruto, no es porque puje. El palo de naranja no puja para echar naranja. El palo de naranja solamente es palo de naranja. A mí me encanta poder ver a Jesús en su humildad diciendo, yo soy la vid. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la vid es la que está plantada en tierra. Es una forma en que Jesús dice, yo vine y fui plantado en tierra. Por eso el apóstol Pablo dice que los que han sido cimentados en Él, que los que han sido puestos en Él, son gente que permanecen para siempre. Porque hemos sido puestos en aquello que es verdadero. Hermanos, es un asunto de permanecer. No es por lo que usted haga, no es por lo que usted diga, no es por sus esfuerzos, no es por mis esfuerzos, es porque permanezcamos en Él. Y si yo permanezco en Él, yo tengo fruto para dar. Amén. Aquí está apuntado que era un amén grandísimo y todo. Amén. Que yo apunto todo donde tienen que decir todo, pero... Hermanos, muchos cristianos viven en otras vidas, en el dinero, en la educación, en la fama. Hermano, hay gente que le da su tiempo a otro poco de cosas que no son la vida verdadera. Posesiones, aún la religión, hermano. Jeremías también habla, ¿verdad? Él dice, te planté como viña escogida y cómo te has convertido en sarmiente. Hermanos, las condiciones del pueblo de Israel fueron condiciones reales, concretas para fruto. Y no dieron fruto, como muchos otros hermanos que hoy se desvían. Hermanos, es catastrófico este escenario y va a seguir pasando porque está escrito. Y la Biblia lo registra. Estaban en medio de nosotros, pero no eran de nosotros. Hermanos, si no se trata de qué, es que entonces el pastor está, como no volvió aquí. No, hermanos, es que no volvió a la iglesia aquí. Es que son personas que cuando usted conversa y se las encuentra en el camino, usted dice, pero ¿qué es esto? Yo no sé en qué momento pasé ahí por el correo. Y vi a ese hermano y yo decía, Señor, si allá yo pensé que estaba un poquillo mal, ahora se escocheró la vida. Perdón por el francés. Du escocheró. ¿Qué? Hermanos, al final uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando, iglesia? ¿Por qué hay tanta gente que no permanece? ¿Por qué hay tanta gente tratando de defender? Es que usted, ¿por qué va tanto a la iglesia? Usted todavía usted da una ofrenda a la iglesia. Y usted todavía da las misiones. Y usted todavía... Y usted... No, hombre, eso ya pasó. Eso ya no está. ¿Dónde no está? Gente que le quita libros a la Biblia irresponsablemente. Gente, hermanos, que ha dejado de hacer lo que saben que es un llamado y un don y un privilegio que Dios les ha dado. Gente que ya no está siendo expuesta a la adoración y a la alabanza y a al congregarse como se tiene
que ser, porque así Dios nos invita a hacerlo. Hermanos, es que de verdad hay una de las cosas que a mí en mi corazón me duele, porque realmente Jesús decía, yo soy la vid verdadera. Hay una palabra para eso, aletinos. Ahora sí me lancé con esto. Aletinos. Verdadera, es decir, viene de la fuente, es del mismo trono de Dios, es lo genuino, es lo original, no hay otro. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Y si no estoy en Él, yo no podré llevar a esto. Hermanos, la salvación es importante porque los frutos, porque algunos piensan, y yo quiero que leamos esto con mucho cuidado, porque aquí no voy a entrar en una discusión si la salvación se pierde o no se pierde. Aunque sí tengo que decir algunas cosas con respecto al texto, con respecto a esto, en lo que yo creo, según lo que yo pude ver. ¿Ok? Y ustedes tienen que pesarlo. Su responsabilidad, hermanos. No salgan en carrera de aquí, apriételo, agárrelo, estúdielo. Y si usted no está de acuerdo, no importa. Que no, hayan diferencias, pero que no hayan divisiones entre nosotros. Amén. ¿Qué dice ahí? 1, 2, 3. La salvación y los frutos van de la mano. La evidencia de tu salvación son frutos. Jesús dice, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y por eso creo que voy a correr, me voy a brincar un poco de cosas que me encantaría, porque son del contexto que fue muy rico. Pero vean cómo Jesús le dice entonces, Dios dice en la palabra, ¿qué voy a hacer con mi viña? Los entregó, hermanos. Las deportaciones y todo lo que Israel sufrió y sigue sufriendo y seguirá sufriendo hasta que Jesús retorne, es causa de que la vid le fue quitada, la cerca. Ahí están. Ellos están ahí, hermanos, son el pueblo de Dios. Usted es una vid. Usted es usted es una rama. Usted es un pámpano. Sí, hermano. Si usted es pámpano, usted tiene fruto. No se pierden esto. Usted tiene fruto si usted es pámpano. Claro, algunos hay que esculcarlos y esculcarlos y esculcarlos y saber por dónde aparece el fruto, porque aparece una cosa. Mire, está chiquitito, pero ahí está. Tiene que haber fruto, debe haber fruto. Y es tan así que el fruto se presenta al 30, al 60 y al 100 por 1. No es que el 100 por 1 sea como, ¿verdad? Por supuesto es una gran cantidad, pero hay fruto al 30, hay fruto al 60 y hay fruto al 100 por 1. Yo sí tengo la palabra de advertencia. Cuidado, hermano, no te separes de la vid. Y si usted no se separa de la vid, usted es obediente a Dios. Y si usted es obediente a Dios, usted sabe que los pensamientos de Dios son colocados en tu vida cuando usted viene a esto, hermanos. Y entonces usted camina sobre eso. Una evidencia de la salvación es frutos. Ahora, vean que Dios, la Escritura dice, vamos a Juan 15, 16, porque aquí es donde también necesitamos entrar. Señor Jesús, yo este tema no lo puedo abrir para 2 tiempos. Perdón, hermanos. Estoy pensando en voz alta, pero me oyeron. Así soy yo. Yo digo, ay, no, es que lo planeé mal, qué torta. Ok. Vean qué dice Juan 15, 16. Ven que esto para agregar algo aquí. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto. Y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. Juan 15, 16. Nosotros hemos sido elegidos por Dios. Yo no sé si usted está tan convencido de esto, yo lo estoy. Ese es un asunto de convicción suya. Yo he sido elegido por Dios. ¿Usted se anima a decirle eso al hermano? Y que el hermano diga, hey, muéstreme el fruto. No, usted ha sido elegido por Dios. Yo he sido elegido por Dios. ¿Dónde está el fruto? Necesitamos verlo. Ahora, hermanos, vean el verso 3 y 4. Jesús habla con respecto, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. ¿Ok? Nosotros no podemos producir fruto por nosotros mismos. ¿Cómo dije? Dígalo, hermano, porque eso es importante. Nosotros no podemos. Ok, no podemos producir fruto por nosotros mismos. Hermanos, en el verso 4 dice, permanezcan, ¿cómo? ¿Permanezcan dónde? Dígalo, hermano, porque si no se nos va. A ver, ¿dónde hay que permanecer?
y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Usted no podrá llevar fruto si no permanece en él. ¿Permanezcan dónde? ¿En dónde hay que permanecer? En Cristo. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Es abrazar y creer a la salvación que que nos dio. Porque Él dice, no me eligieron ustedes a mí. ¿Quién lo eligió a usted? Dios me elige a mí. No soy yo, es Dios quien me elige. Por eso, desde esta perspectiva, la salvación que se trazó es una salvación eterna. El problema está en que si la salvación, bien es cierto, legalmente está clavada, pausada, trabajada, tratada, sellada por la obra de Jesucristo, el problema es que usted como rama podría descuidarse y su corazón podría enfriarse, y ahí sí fue donde la mula botó a Gerardo. A Genaro. Bueno, a mí todavía no me ha botado. Ahí es donde está el gran problema. El gozo de la salvación que yo pierdo en la dureza de mi corazón. Y ahí es donde tenemos que empezar con el examen, hermanos. Porque Judas caminó con Jesús, mas tenía una superficialidad en su religión. Tenía una superficialidad en su relación. Y esa superficialidad lo llevó a que negara a Jesús, a que llegara, hermanos, y lo vendiera por las míseras monedas. No podemos producir frutos por nosotros mismos. Hermanos, ni se esfuerce por tratar de producir un fruto. Permanezca en la vid y la vid misma producirá en usted todo esto que es importante como el fruto. Amén. Ahora, voy a correr. Frutos de un verdadero creyente. Porque esto es importante. Si usted quiere examinarse a esta luz. Entonces, ¿qué creo yo con respecto a la salvación en la parte legal? Tengo un documento de esto, el que lo quiera me lo pide y se lo mando y lo revisa. Y después me lo critica y todo. No hay pena. Yo también no tengo toda la verdad. Pero el punto está en que si mi corazón se enfría, si mi corazón se endurece, yo no voy a servir para nada en esta vida. Rápidamente les cuento, estuve leyendo una cuestión de una historia, de un testimonio. Hay dos mujeres y dice que el pastor les dijo a estas dos mujeres que si podían ir a visitar a un hombre que vivía solo en su casa. Y estas dos mujeres fueron y le dijeron al hombre, ya entraron a la casa y le dicen al hombre, hemos venido para ayudarle. Y el hombre le dijo, ya yo no puedo ser ayudado. Y el hombre relata, hace 2 años yo visitaba sus reuniones. Dice, y en una de estas reuniones, el Espíritu me habló que pasara frente al altar y que confesara que Jesucristo era el Señor y que Él me salvaría. Y yo me negué a hacerlo. Como en otras muchas oportunidades después de todos estos años, me he negado a confesar que Jesucristo es el Señor. Ya yo no tengo oportunidad, ya yo voy para el infierno. Y las mujeres salieron de ahí, y sigue contando ahí el texto, que 2 semanas después este hombre vivió atormentado en una casa de oscuridad y de demonios y falleció para el infierno. Porque menospreció la búsqueda en la que Dios viene por nosotros en muchas oportunidades, hermanos. Y aquí hay un mensaje para usted también y para mí. Cuidado. Cuidado con esas voces que no, oye, qué fanático, oye, no, qué religioso, oye, no, cuidado. Cuidado con decir, esta es una nueva revelación, a mí ya no me hace falta congregarme, para mí la salvación es un asunto, haga lo que haga yo, no importa qué pase. Cuidado, cuidado, cuidado y otra vez cuidado, porque el tema no es un punto de salvación, es un punto en el cual mi corazón puede ser endurecido, hermanos, y cuando usted y yo nos endurecemos en el corazón y esta mente a la que no conocemos ni 0,0000.0 por 1, nos juega las pasadas de la vida y usted se encuentra otra vez en delitos y en pecados. Eso es verdad. Este hombre atestiguaba de eso. Ahora, veamos esto, hermanos. Ven qué interesante. ¿Por qué? ¿Qué son los frutos? Los frutos, ¿por qué se dan los frutos?
¿Por qué se dan los frutos? Duro, duro. ¿Por qué se dan los frutos? ¿Por qué se dan los frutos? ¿Y qué es permanecer? Revisemos los imperativos de la Biblia cuando nos dice orad sin cesar, no deje de congregarse. Pedid, se os dará, ore al Señor, tenga un buen testimonio. Hermanos, eso es por permanecer en la vida, no porque seamos muy buenos. Yo no voy ante alguien porque soy el más cargue y el más bueno, es porque hay un impulso del Espíritu. Y si yo soy obediente y permaneciendo en la vida, yo manifiesto a Cristo. Es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Es permanecer en Cristo. Si yo permanezco en Cristo, hermano, no ando con fábulas de viejas, dice el apóstol Pablo, tratando de decir lo que la Biblia nunca dice, tratando de quitar aquello que no me conviene, para justificar mis ausencias, para justificar mis cosas. Estos son como perros de la grey, estos son Judas, que se han separado, que su corazón se ha endurecido y se han salido de la vid verdadera. Amén. Primer fruto, no les voy a pasarlo bien rápido. Semejanza a Cristo. Segundo fruto, gratitud de confesión. Y vamos a ver los textos. Tercer fruto, contribuciones de amor. Cuarto fruto, conducta. Quinto fruto, nuevos convertidos. Y hay muchos más frutos. Sin embargo, yo seleccioné estos. ¿Por qué es importante estos frutos? Ahora, veámoslos y quiero que los veamos, hermanos, en medio de esto. Por ejemplo, cuando hablamos de semejanza a Cristo, son las virtudes de la vida cristiana, es seguir el patrón que Jesús. Pablo en Gálatas 5:22 habla con respecto a esto y dice, porque los frutos del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, dominio propio. No era eso lo que realmente Cristo manifestaba. Estos son frutos, hermanos. Ahora, ahí usted no se pierde porque de todas formas, ahí está, hermano. El primer fruto está en Gálatas 5:22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. ¿Qué? No hay ley que condene esas cosas. El apóstol Pablo es enfático y dice, estos son frutos del Espíritu. Esto es lo que estamos hablando de lo que realmente el fruto de permanecer hace. Semejanza a Cristo es el primero. El segundo, gratitud, confesión de Cristo en alabanza. Vea lo que dice Hebreos en capítulo 13, verso 15. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesen su nombre. Ese es un fruto, hermanos, que tenemos que dar. Y ese fruto se da en la comunidad de fe. Usted dice, sí, yo solito en mi cuarto, sí, donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí. Yo no sé si está con usted solo. Yo creo que sí, porque Dios es un Dios, nos aprendimos hoy de la semillita, que Dios siempre está, que Dios es así, de bueno. Pero igual, hermanos, sacrificio de alabanza de Dios, es decir, el fruto de labios que confiesen su nombre, que tiene más que ver, es más que cantar, aunque cantar incluye sacrificio de alabanza. ¿Cómo va con los frutos? Ya van 2, tiene 2 fruticos por lo menos. Si no tiene, le quedan 3, hermanos. Hay más, pero vea el tercer fruto, que el tercero es contribuciones en obediencia y en amor. El apóstol Pablo dice, y vean lo que dice en Filipenses 4:17, yo doy gloria a Dios porque aquí hay gente que se desprende con amor de la plata, hermanos. Y yo digo, si alguien se puede desprender de la billetera sin son ni ton, se desprende de lo que sea. Porque cómo cuesta desprenderse de la billetera, a no ser que es que usted quiere el pantalón, los zapatos o las chancletas. ¿Verdad? No es que busque donativos, dice el apóstol Pablo, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Eso es un fruto de estar permaneciendo en la vida. Pablo dice, no busco donativos, busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Amén. El cuarto es la conducta, y Colosenses capítulo 1, en el verso 10, habla con respecto a este fruto. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Llevando ¿qué? Dígalo. ¿Llevando qué? Fruto. ¿En qué? En toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios.
Es Pablo el que dice en Colosenses, agradándole en todo y llevando fruto, hermanos. Hay que llevar fruto. Si usted permanece, usted lleva fruto. Estos frutos que hoy estamos viendo aquí son los frutos que realmente Dios quiere para usted y para mí. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hay más frutos, por supuesto. Voy a dejarlo ahí. Quiero que el grupo de alabanza suba porque quiero que terminemos y cerremos con un canto. Sí, gracias, hermanos. Qué lindo. No perdonan nada. Es el tema de los nuevos convertidos. El tema convertidos, los nuevos convertidos son fruto para la gloria del Señor. Es que no está ahí. En 1 Corintios 15, 16. 16, 15. 1 Corintios 16, 15. Los nuevos convertidos, tiempo de ir y testificar. Este es un fruto para la gloria de Dios. Recuerden que Jesús está diciendo, y ya no lo logré terminar, que Jesús lo que decía, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Y sean mis discípulos. Hermano, por eso yo le digo, si alguien es una persona dadivosa, si da ofrenda de amor, si busca aquel que necesita y le da, y si da a lo que ha crecido en su semana y da al Señor, hermanos, estos son frutos que definitivamente la iglesia ha perdido por una perspectiva en la que hay diferencias. Es que yo no sé si, es que a mí me cuesta, es que yo creo que ya el diezmo no, es que yo creo que no importa, hermano, lo que usted crea, usted tiene que creerle al Señor, que si Él en la semana lo prosperó, usted dé, hermanos. Y esto es un fruto que muchas veces la iglesia está perdiendo, como otros frutos. Pase el grupo de alabanza, por favor. Hermanos, regálenme estos 5 minutos, que es lo que dura el canto, porque quiero que le digamos al Señor que Él es nuestro pastor y que a nosotros nada nos faltará. Y yo quiero que usted salga animado y animada en esta mañana aquí de permanecer. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Permanecer, porque si permanecemos en Él, nosotros vamos a llevar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tipo de rama es usted? Yo creo que sí es tiempo de examinarnos. Yo creo que sí. Porque si usted está llevando fruto, es porque usted es una rama que está dando fruto, hermano. Las prioridades, cuando yo soy rama, mis prioridades no son las mías, son de la vid. Mis prioridades de la búsqueda de Dios, mis prioridades en el dar, mis prioridades en alabar, mis prioridades en guardar un testimonio, mis prioridades en congregarme, mis prioridades de vida están mezcladas implícitamente desde la vid verdadera. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos salimos aprendidos? Digámosle al Señor que Él es nuestro pastor y nada me faltará. Amén. El Señor es mi pastor